Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 18 de octubre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Jessica Segral. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750 AM en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir sin duda alguna durante la mañana de hoy. Controvertida la sesión de ayer en el Congreso Español, donde se discutió lo que está ocurriendo en Venezuela. España ratifica que no bajará la presión sobre Maduro. Estados Unidos sugiere que Sánchez le pida a Cuba no intervenir en Venezuela. El canciller Josep Borrell declaró que el gobierno que preside Pedro Sánchez no se ha planteado en ningún momento suavizar las sanciones a miembros del Ejecutivo venezolano por violaciones a derechos humanos y corrupción. El funcionario de Moncloa reiteró que la posición del Reino de España no se diferencia en nada de la expresada por Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Venezuela es una de nuestras principales preocupaciones y apoyamos que Michelle Bachelet, como representante de Derechos Humanos de la ONU, investigue en Caracas la muerte del concejal Fernando Albán. El expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, manifestó que la crisis humanitaria es brutal y no se soluciona con ningún tipo de diálogo. La posición correcta es ir a la Corte Penal Internacional. Por cierto, coincide el expresidente Aznar del Partido Popular con el expresidente Felipe González del Partido Socialista Obrero Español. Él ayer, en una entrevista a France 24, decía que el diálogo ha sido utilizado hábilmente por el gobierno de Maduro para ganar un tiempo que Venezuela no tiene. Lo único que cabría negociar es la transición democrática, teniendo como premisa Maduro fuera del poder. De esto vamos a conversar sin duda alguna la mañana de hoy. Insistimos, fue francamente polémica la intervención del canciller en el Congreso de este país, porque entre otras cosas la pregunta que nos hacíamos es, un diálogo está planteado a cambio de la impunidad, porque incluso en Colombia fijaron una línea roja para este tipo de discusiones con relación a los delitos de lesa humanidad, los delitos atroces. Y lo cierto es que, saben ustedes que Costa Rica se sumó a la iniciativa de 7 países para impulsar una investigación por delitos de lesa humanidad ante la Corte contra Nicolás Maduro y buena parte de su gabinete. Lo comentaremos. Por cierto, Jorge Rodríguez, ministro de Información, sin mencionar en su discurso el día de ayer la muerte horrible, terrible del concejal Fernando Albán cuando estaba bajo custodia del SEBIN, dice que el gobierno está dispuesto a dialogar sin condiciones. Lo comentaremos, insistimos, como es natural durante la mañana de hoy. La comunidad internacional continúa expresando opinión sobre Venezuela, no solo lo dicho ayer por el canciller español. Estados Unidos advierte que evalúa más sanciones contra funcionarios venezolanos, no apuntaría al sector energético. Esto lo dijo un funcionario que no quiso revelar su nombre, lo destaca la agencia de noticias Reuters. Estados Unidos plantea aumentar la presión sobre Venezuela a través de sanciones, pero ve una menor necesidad de apuntar de inmediato a su sector energético debido a la caída de la producción de la petrolera estatal del país, miembro de la OPEP. Esto lo dijo el miércoles un funcionario estadounidense de alto rango. También plantean, presionar a Cuba, que aparentemente es la influencia que ha provocado todo lo que estamos viviendo en nuestro país. Efectivamente habrá sanciones también contra esta nación caribeña. Por cierto, ayer, a propósito de lo que hemos comentado sobre Tumeremo, ya me comentarán cuando tengamos a la primera invitada vía telefónica, chicos, llevaron al fuerte
Tarabay, cadáveres de 7 mineros, 11 desaparecidos en Tumeremo, y de momento no hemos visto ninguna reacción del ministro de la Defensa sobre lo que ha ocurrido allí, con la participación de efectivos del Ejército de Liberación Nacional, que aparentemente tienen control de buena parte de nuestro territorio, sobre todo en la frontera. Recordar que la Fuerza Armada constituye una institución esencialmente profesional, bueno, entre otras cosas, tiene como objetivo garantizar la independencia y soberanía de la nación, y, bueno, guarda silencio ante estos hechos terribles que le han dado la vuelta al mundo. 7 personas de momento asesinadas en medio de lo que está ocurriendo en Tumeremo. Nos acompaña la diputada Mariela Magallanes, diputada de la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Familia, dirigente de la Causa R. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Gracias a ti por la invitación. Pues varios temas que discutir con nuestra invitada. Iniciaría conversación a partir de este tema del diálogo al cual está dispuesto a asistir el gobierno. Lo dijo el ministro Jorge Rodríguez, sin condiciones. No menciona para nada el titular de la cartera de información, la terrible muerte de Fernando Albán, la persecución contra dirigentes de la oposición, militares activos y en condición de retiro, incluso el allanamiento de la vivienda de una... Aló. Sí, creo que volvemos otra vez al aire. No sé si la diputada Mariela Magallanes tuvo la oportunidad de escuchar la pregunta, pero en todo caso, ¿ustedes desde la Causa R están dispuestos a dialogar con el gobierno, diputada? La escuchamos. Sí, bueno, buenos días. Evidentemente, toda la situación que estamos viviendo es precisamente por la característica del régimen, un régimen tramposo, mentiroso, y donde nosotros como demócratas hemos acostado todos los escenarios para salir de la crisis, y en este momento no se plantea ni desde la Causa R ni desde casi todos los sectores demócratas de Venezuela un diálogo, y mucho menos sin condiciones, y mucho menos en la situación que estamos viviendo, donde la represión cada vez aumenta y la persecución contra dirigentes políticos, diputados, y contra lo que significa todo lo que sea disidencia al régimen por la lucha de la libertad no está garantizada. Nosotros no tenemos planteado en este momento ningún tipo de diálogo, y lo que sí está planteado es la lucha y la defensa de la democracia y luchar contra un régimen mafioso y un gobierno completamente fallido por todo lo que estamos viviendo y la característica de lo que significa, que ya es una realidad que lo demuestra día a día. Llama la atención, diputada, usted dice casi todos los factores de oposición, que dirigentes de oposición estarían dispuestos a sentarse con el gobierno. La Causa R no está en este momento planteada a hacer ningún tipo de diálogo, y lo dejo hasta allí porque en realidad eso es un tema muy álgido, y lo que sí estamos claros es que quienes en este momento plantean un diálogo en esta situación no están actuando de cara al país, y mucho menos con la sinceridad del caso. Por lo tanto, en este momento, la Causa R no tiene planteado acudir a ningún diálogo. Por lo menos la gran mayoría de los demócratas, entre estos, lo que significa mi partido, no estamos dispuestos a ir a un diálogo. Si me permite, tenemos un extracto de esta declaración que también le dio la vuelta al mundo del expresidente español Felipe González, que dista mucho de la posición del gobierno del Partido Socialista en este momento en su país. Él decía a France 24 que el diálogo ha sido utilizado hábilmente por el gobierno de Maduro para ganar tiempo. Vamos a escuchar en los términos a que se refería a este tema, y yo quisiera su comentario. Gobierno de Maduro, que ejerce el gobierno como una tiranía, sin reglas, sin respeto a las instituciones y desde luego sin respeto a la población venezolana. El diálogo ha sido utilizado hábilmente por el gobierno de Maduro para ganar un tiempo que Venezuela no tiene, teniendo en cuenta la catástrofe humanitaria, de seguridad y de destrucción del aparato productivo que vive. Por tanto, el tiempo de un diálogo por el diálogo, sin ningún objetivo, ya pasó. Yo hice una propuesta en junio
de 2016 que se llamaba Diálogo, Pacto, Reconciliación y que tenía un objetivo. Eso ha sido absolutamente destruido por el gobierno al mismo tiempo que destruía su país. Por tanto, lo único que hay que ver es qué salida se puede obtener de Maduro para recuperar las libertades. Por tanto, lo único que cabría negociar sería la transición democrática, desde luego con una premisa fundamental: Maduro fuera del poder, digamos, y 3 millones de venezolanos de nuevo volviendo a su país. Diputada, su opinión, la escuchamos. Sí, efectivamente, el diálogo ha sido utilizado por el régimen de manera equivocada, digo yo, y torpe, porque en realidad quienes hemos decidido de alguna manera ceder para poder lograr una salida, en este caso a la crisis de todo lo que estamos viendo para que no se agravara, simplemente el gobierno no cumplió normas, no cumplió las reglas, y eso evidencia que no hay ninguna intención de salir de la crisis, sino de perpetuarse el poder. Utilizar un diálogo, como decía lo escuchamos ahorita, un diálogo para el diálogo, un tiempo de diálogo para el diálogo, que al final es ganar tiempo para perpetuarse y para establecerse en el poder, aumentar la crisis, y lo que nosotros no estamos dispuestos es mantener a Maduro en el poder, sino que es tratar de lograr la organización necesaria para ejercer la presión social y poder entonces llegar a la salida de Maduro, que no solamente lo quiere una dirigencia del país, sino lo quieren los venezolanos. Ahora, hemos conversado con usted, diputada, en varias oportunidades acerca de la situación de la oposición. El ex presidente de PDVSA, ex ministro de Energía, Rafael Ramírez, en buena medida responsable de lo que ha ocurrido con la industria en nuestro país y lo que ha ocurrido en Venezuela en general, ahora muy proclive a dar entrevistas, señala a dirigentes de oposición, a partidos de oposición, de obtener contratos petroleros del gobierno, y a eso respondería su posición frente a la administración del expresidente Chávez y de Nicolás Maduro. Uno de esos partidos ha respondido en comunicado. Un Nuevo Tiempo acusa a Ramírez de tejer una red de corrupción, la más grande de la historia de nuestro país. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque ciertamente la corrupción, el manejo ilegal de recursos ya va más allá de nuestras fronteras. Ayer nos tocó hablar de marcha en Haití por la malversación de $3.000 millones obtenidos a través de Petrocaribe, que nadie sabe en ese país dónde están, de la detención de Nervis Villalobos en España por formar parte de una red de lavado de dinero y tener bajo su poder, bueno, distintas propiedades inmobiliarias, sin hablar de la investigación contra quien se presume estaferro de Nicolás Maduro, el empresario Alex Saab. Yo quisiera su comentario en torno a este tema en específico y si algo se puede hacer para aclarar, bueno, estas acusaciones que vienen de alguien que, bueno, ha sido responsable de lo que ocurre en nuestro país. La escuchamos. Sí, nunca. La inolvidable frase de PDVSA es roja, rojita, y a partir de allí los aplausos de quienes en ese entonces eran seguidores de Chávez, y que de alguna manera allí comenzó la total discriminación de todos los empleados públicos, de todo lo que fue la empresa petrolera, la debacle de lo que hoy es prácticamente una empresa próspera en el mundo en su época y que hoy es todo un fracaso y chatarra y por falta de mantenimiento y por haberle cambiado sus verdaderos objetivos, es el que hoy está acusando sin pruebas a cualquier cantidad de gente. Pero en el caso de que las haya, que las muestre, porque eso también es irresponsable. Entonces, claro, ahorita toda esta gente que se robó dinero, que quebró el país, que anda escondida por el mundo y utilizando entonces las propias pruebas para salvar su pellejo, entonces son los que ahorita ponen en jaque a todo un país para poder nosotros lograr las pruebas. Lo que ellos acusen, quienes son los acusados tienen que defenderse y tienen que demostrar que eso no es así, porque evidentemente la corrupción abarca más allá del gobierno, abarca cualquier cantidad de gente que uno ni se imagina. Hay gente que uno cree que es notable y resulta que están metidos en casos de corrupción,
en casos de lavado de dinero, pero lo peor es que en este país, a pesar de las denuncias, nunca ha habido una investigación clara y transparente, y nosotros hemos sido siempre contestes a eso, porque quienes estén en incursos en casos de corrupción y al haber la investigación, caiga quien caiga, tiene que asumir la responsabilidad. El problema es que nosotros no lo sabemos porque hay autoridades en el Estado, en las instancias o los poderes que lo hacen, sino que eso ahora todo el mundo lo dice por fuera, pero lo que sí está claro es lo que la justicia internacional está haciendo. Hasta ahora, quienes han caído son personas relacionadas directamente con el régimen, testaferros de los mafiosos que están en el poder. Y bueno, y de mafiosos denunciando a otros no se sabe aún porque son de paso denuncias irresponsables sin pruebas y sin ningún tipo de argumento. Eso de alguna manera tiene que averiguarse y tenemos que ver entonces quiénes están en curso y de verdad que esas declaraciones de personas que no tienen ningún tipo de credibilidad sea la realidad. En todo caso, quienes tengan alguna responsabilidad tienen que asumirla y por supuesto pagar por eso. Ahora, diputada, llama la atención la declaración que ofrecía ayer el ministro de Información pidiendo a las autoridades en el exterior que le devuelvan el dinero que han incautado producto de la corrupción, lejos de asumir responsabilidad por buena parte del gabinete de esta administración y la del expresidente Chávez, detenidos, investigados. Bueno, ellos quieren el dinero producto de la corrupción y yo quisiera preguntarle si desde la Asamblea Nacional, bueno, tomando en cuenta sus limitaciones, se puede hacer algo con relación a este tema, porque no se está hablando de montos pequeños. En el caso de la nueva operación policial en Madrid contra venezolanos chavistas por blanqueo de capitales, bueno, hablamos de bienes, en el caso solo de bienes inmobiliarios que superan 70 millones de dólares. En el caso de Haití, 3.000 millones de dólares de Petrocaribe que nadie sabe dónde están y la gente allá quiere saber. Ni hablar de este señor que es supuesto perro de Nicolás Maduro, investigado por Estados Unidos y por Israel. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. ¿Se puede hacer algo o no? ¿Y qué dice usted sobre esta intención del gobierno de rescatar dinero que se ha ido producto de la corrupción de buena parte de los funcionarios de esta administración? La escuchamos. Dinero robado por ellos mismos, María Alejandra. Dinero robado por sus testaferros. Dinero que ellos manejaban y que hoy seguramente los tienen en jaque precisamente por las sanciones a esos funcionarios que son los responsables de la pobreza y de las muertes que hay en Venezuela y de la debacle que vivimos. Eso es una grosería, descubrir que una persona tiene 70 viviendas y que no son cualquier vivienda, son villas, son mansiones en España, apartamentos en Madrid, eso es lo que se sabe. Gente que está involucrada directamente con altos funcionarios del gobierno, que no sé qué van a hacer con tanto dinero, que ni siquiera eso se lo pueden disfrutar y que disfrutándoselo hasta que sea el día que existan les va a sobrar, y es precisamente ese dinero el que le robaron al país. Ese es el dinero que ayer Jorge Rodríguez quería que se le devolviera a Venezuela, pero es que se le notaba igualmente las costuras, es el dinero que ellos se han robado y que a través de sus testaferros ellos se podían mover, y por eso que la bicoca, esa que ellos ahorita no pueden controlar, es la que de repente pudieran estar exigiendo. Sin embargo, te digo, el cangrejo que existe en Venezuela a nivel de desfalco y de robo es tan grande que solamente de lo entrado en PDVSA durante todos estos años, solamente 300.000 millones de dólares no se saben dónde están. En cuanto a esa cifra, que es muchísimo dinero, entraron a las arcas del país, por eso es que se saben que es esa cifra. Y por cierto, bajo la presidencia de Rafael Ramírez, es la que el año pasado Freddy Guevara, el primer vicepresidente, estaba planteando lo que era el regreso de capitales a Venezuela. Hay una legislación que se está haciendo, pero que igualmente yo creo que nosotros tenemos que indagar e investigar más, porque es que no es solamente lo que entró y no robaron, sino lo que no entra y que ellos han manejado como una bodega y que por supuesto ha sido la clave para ellos querer perpetuarse en el poder. Hoy cada venezolano que pasa hambre, hoy cada venezolano que no le llega la CLAP,
Hoy cada venezolano que no consigue el tratamiento en el hospital, hoy cada venezolano que se va del país por la situación que viven, que no puede subsistir, es gracias a esos ladrones que se llevaron el dinero de los venezolanos y que por ese desfalco y por esa corrupción, por ese ladronismo es que hoy los venezolanos estamos luchando todos los días para cambiar el régimen y cambiar el sistema. No es simplemente un quítate tú para ponernos yo, aquí hay que cambiar el sistema y empezar a visionar el país que queremos, un país completamente diferente, pero también decirle a los venezolanos que eso, lo que nosotros hoy estamos viviendo, en el momento que aquí haya un cambio de sistema, eso no puede seguir pasando, porque el venezolano no puede seguir siendo conocido hoy en el mundo por los pobres que llegan o los ricos que llegan, porque los ricos que llegan de manera escandalosa son los corruptos que hoy se prestan para lavar el dinero de los que hoy están en el gobierno y que son los principales ladrones de las riquezas que se producen en el país. Que para ser un país rico no solamente hay que tener dinero, que para ser un país rico se necesita es un ciudadano educado, con formación, con valores y con principios. Esa debacle económica nos ha llevado a una debacle moral y nos ha llevado entonces a que nuestros venezolanos estén hoy en el mundo, y por eso nosotros tenemos que luchar y resistir y seguir insistiendo que el cambio a este régimen hay que desafiarlo, sacarlo y volver a reconstruir este país. Reconstruir este país significa reunificar a Venezuela, y reunificar a Venezuela es que los millones de venezolanos que se fueron, a lo mejor no todos regresan, pero que tengan motivos para venir a su país y volver a ver a su familia, que está aquí también, luchando y resistiendo contra un régimen malvado, ladrón, corrupto, fallido, que hoy prefirió entregarle el país y nuestros territorios a la ELN, que está matando venezolanos, o entregarle los contratos a falsos empresarios en cualquier parte del mundo para seguir viviendo de la necesidad de los venezolanos. Esa es la realidad que vive Venezuela, y por esa realidad, la que no queremos es que nosotros estamos luchando para de verdad rescatar este país, rescatar la democracia y rescatar nuestras libertades. Gracias, diputada Mariela Magallanes, por atendernos, acompañarnos. Simplemente destacar que este caso, la nueva detención de Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía Eléctrica, en momentos en los cuales buena parte del país no tiene luz. Bueno, tiene que ver con una operación, el desmantelamiento de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes de la corrupción en Venezuela, y salpica una vez más a la principal industria en nuestro país. Quien estuvo al frente hoy señala a dirigentes de la oposición, hablo de Rafael Ramírez. Bueno, a él lo investigan, entre otras causas, por el blanqueo de 1.200 millones de dólares que mucha falta hacen en Venezuela, obtenidos mediante sobornos, en lo que se conoce en el país, en España, como el caso Money Flight, y tiene que ver justamente con Petróleos de Venezuela. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Coco Factory te ofrecen cocos frescos y sus derivados, pero te recomiendo las ricas cocadas en cualquiera de sus versiones. Cada vez que vayas y lleves el vaso en que tomaste la primera vez, tendrás un descuento especial además de tu ticket premio. El coco te beneficia en tu salud, ya que es antiparasitario y tiene vitaminas E y C. Coco Factory en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la bomba de gasolina. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y bueno, a propósito de la corrupción, que entre otras cosas explica lo que ocurre con servicios públicos y con la principal industria en nuestro país, vamos a conversar acerca de lo que ha ocurrido en materia económica con Luis Oliveros, economista, profesor universitario. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra, ¿cómo estás? Bien, mucho interés de conversar acerca de varios temas. Iniciaría a partir de estas proyecciones del Fondo Monetario Internacional que publicaba ayer sobre Venezuela. Hablaba de una caída del Producto Interior Bruto de 68% para el año 2023. La CEPAL habla de una recesión económica de 15% para finales de 2018. Y en buena medida esto se explica por lo que está ocurriendo con Petróleos de Venezuela. Pero le pido una primera valoración a nuestro invitado sobre este tema. Mira, María Alejandra, que la CEPAL esté diciendo que la economía venezolana va a caer 15%, cuando la CEPAL siempre se equivoca, lamentablemente hay que decirlo así, pero siempre se equivoca, ya te habla a las claras de que la recesión que está viviendo Venezuela no solamente es muy grande, es muy profunda, sino que además va a ser superior al 15%. Nosotros estimamos una caída del Producto Interno Bruto para el 2018 cerca de 20%, lo que te llevaría a un acumulado entre el 2013 al 2018 de cerca de 50% de caída. Estamos hablando que en esos años, donde el presidente ha sido Nicolás Maduro, la caída acumulada en la economía venezolana es casi la mitad. La mitad de la economía venezolana se ha evaporado en estos años. Con respecto a lo de la inflación, mira, además, con esos... lamentablemente hay que decirlo, pero con esas proyecciones que tiene el Fondo Monetario, pareciera que el Fondo Monetario en su escenario base tiene a Nicolás Maduro siendo presidente por unos cuantos años más, ¿no? Con respecto a la inflación, mira, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? En Venezuela no hay política antiinflacionaria, en Venezuela se sigue financiando el déficit fiscal con platica que genera el Banco Central para tapar ese hueco y mientras eso no acabe, mientras no haya un cambio rotundo, un cambio profundo en la manera en la cual se hace política económica en Venezuela, Venezuela va a seguir estando en hiperinflación. Ya vamos para un año de hiperinflación y Venezuela puede ser un caso extraño entre los países que han sufrido hiperinflación, de que la hiperinflación puede durar 2 y hasta 3 años fácilmente en Venezuela. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, porque es un tema que discutíamos con la diputada Mariela Magallanes, ¿qué impacto ha tenido la corrupción para entender lo que está ocurriendo en nuestro país, concretamente con los servicios, incluso con la principal industria, con Petróleos de Venezuela? Comentábamos el caso de Nervis Villalobos, detenido nuevamente en España por lavado, por sobornos en el marco de una investigación que salpica a Petróleos de Venezuela, $3.000 millones, casi $4.000 millones que recibió
Haití vía Petrocaribe y que ahora los ciudadanos no saben dónde están porque aparentemente un grupo de funcionarios se hicieron de ese dinero. ¿Cómo explica la corrupción lo que está ocurriendo hoy en Venezuela? Lo escuchamos. Mira, la corrupción es una hija de la debilidad institucional de los países, ¿no? Para nadie es un secreto que Venezuela tiene unas instituciones bastante débiles, para decir una palabra que no sea tan fuerte. En Venezuela no hay instituciones independientes. Igual ocurre en el caso de Haití, igual ocurre en el caso de Nicaragua, y por eso es que la gente en el caso de Haití sale a la calle a preguntarse dónde está la plata, y más que la plata es dónde están los barriles de petróleo que mandó Venezuela para acá. Tenemos que recordar varias cosas, ¿no? Primero, Petrocaribe, y lo hemos dicho muchas veces hablando contigo, ha sido tal vez el peor negocio petrolero en la historia de Venezuela. Venezuela en algún momento llegó a enviar entre Petrocaribe, Cuba y otros convenios energéticos a países de América Latina cerca de 250.000 barriles diarios. Barriles que no eran cobrados en efectivo, en cash, sino que eran financiados a cómodas cuotas a tasas de interés del 1%, y que nunca se supo con exactitud cómo cobró Venezuela todo ese dinero, si es que algún día lo cobró. Y aquí tienes un problema con el tema de las instituciones, y es la poca rendición de cuentas por parte del Ejecutivo Nacional, tanto el Ejecutivo Nacional pasado como el actual. A los venezolanos no se nos ha dicho qué fue lo que pasó con Petrocaribe, por qué llegamos a firmar algo tan malo desde el punto de vista económico para los venezolanos. Obviamente las razones son políticas. Hugo Chávez quería hacerse de un grupo de amigos para que votaran siempre por él en la OEA, en la ONU, sin importar que eso le significara a los venezolanos una pérdida de 50, 60 mil millones de dólares, ¿no? Creo que ese dinero, por lo menos la mitad de ese dinero, yo te diría que todo ese dinero hace mucha falta en la Venezuela actual. Entonces, mira, la corrupción como variable sola, no podemos hablar de que explica notablemente las cosas malas que se han hecho en la economía, pero cuando empezamos a hablar de las instituciones, de la poca rendición de cuentas, de que el dinero público fue utilizado como le dio la gana por el presidente de turno, tanto el actual como el anterior, empiezas a entender por qué Venezuela malgastó, botó, despilfarró la mayor bonanza petrolera de nuestra historia. Y llama la atención cómo en Haití la gente sale a la calle a protestar. En Venezuela nadie ha salido ni siquiera a preguntarle al Ejecutivo por qué le regalamos petróleo a países como Nicaragua, a países como Cuba, a países como Islas Vírgenes, donde tú ibas a alguno de estos países y el precio de la gasolina era el precio internacional. O sea, no fue que Venezuela y PDVSA le dieron petróleo, gasolina a sectores desfavorecidos en precios bajos. No. Se le dio a la cúpula gobernante de estos países para que ellos decidieran qué hacer con eso. Pero la mayoría de la población no se sintió o no se vio favorecida con estos regalos que hizo Venezuela. Con nuestro invitado, porque da la impresión que la corrupción explica en buena medida algunas de las decisiones en materia económica en nuestro país, porque si no, ¿cómo se explica que mantengan el control cambiario después de tantos años? Y lo saco a colación porque justo en Estados Unidos, otro caso monumental de corrupción, estamos hablando de 1.200 millones de dólares obtenidos de manera fraudulenta por, además, personas muy cercanas al alto gobierno. Bueno, allí los denominados bolichicos son acusados de aprovecharse del gigantesco diferencial entre la tasa de cambio oficial y el mercado negro para amasar ganancias estimadas en varios cientos de millones de dólares. Y hace algunos días el vicepresidente para el área económica nos dice que la gran solución es justamente mantener ese tipo de cambio y, bueno, subastar supuestamente 2.000 millones de euros ahora bajo ese esquema. Y yo quisiera el comentario de nuestro invitado al respecto. Lo escuchamos. Mira, aprovechando que Ricardo Hausmann está de moda y va a estar de moda esta semana en Venezuela, hay un estudio que hace él sobre el tema de la corrupción en varios países y llega a la conclusión que te comenté antes, ¿no? O sea, la corrupción como variable sola es complicada de pensar que haya solo que genere los problemas económicos de un país. En el caso, por ejemplo, del control de cambio, ciertamente una de las variables que explica su existencia es las grandes rentas que reciben quienes son favorecidos o quienes han sido favorecidos con el control de cambio. Pero el control de cambio, más allá de ser una fuente inagotable de corrupción,
una fuente importante de control económico y político por parte del gobierno. Y así lo vio Hugo Chávez cuando instrumentó el control de cambio, porque con el control de cambio se le daban divisas a quienes ellos querían que produjeran o que importaran en el país, en desmedro de quien querían que no estuviera ya en materia económica en Venezuela. Entonces trataban de poner a competir a personas con dólares muy baratos versus personas que estaban invirtiendo en el país, produciendo en el país, pero que no podían competir con prácticamente un dólar regalado. La corrupción en Venezuela en estos años no tiene ningún tipo de precedente en la historia de nuestro país. Pero si se hubieran hecho las cosas medianamente bien desde el punto de vista institucional, y por eso es que hay que ir a la raíz del problema, y el tema son las instituciones, si tuviéramos una Contraloría General de la República que efectivamente revisara todo lo que hace el gobierno y lo revisara desde el punto de vista independiente, no para boicotear, sino para velar que las cosas se hicieran de la mejor forma posible, esos recursos que se recibieron por parte del petróleo se hubieran invertido de una mejor forma. Entonces, ciertamente la corrupción ha sido importante y es una variable que nos ayuda a explicar un poco la crisis, pero hay que buscar otras variables mucho más importantes. El caso, por ejemplo, de PDVSA. O sea, en PDVSA ha habido una gran corrupción, cierto, pero es que la política petrolera de Venezuela desde el año 98 hasta la fecha ha sido un completo fracaso. La política energética y la política eléctrica, por ejemplo, de tener electricidad en Venezuela, y por eso tenemos casos como el de este señor que está preso en Madrid, donde además, para peor, o sea, para entender aún que no solamente la corrupción vino del gobierno, sino que hay un yerno de una figura política de oposición que está en Madrid, que también está inmiscuido en ese caso de corrupción. Entonces, al final, tenemos que, un país nuevo como el que queremos todos, tiene que nacer de instituciones muy diferentes a las que tenemos hoy en Venezuela. El gran problema aquí es que pareciera que instituciones nuevas no están en el debate político hoy. Hoy en el debate político están otras cosas y lamentablemente ningún país que quiera crecer y ser desarrollado y generarle bienestar a sus habitantes tiene la mediocre calidad institucional que tiene Venezuela hoy. Ahora, tal es la situación de Petróleos de Venezuela hoy, que Estados Unidos, en el marco de las sanciones o medidas que está evaluando tomar contra el gobierno venezolano, bueno, descarta PDVSA. Decía un funcionario que se mantuvo en anonimato, según la agencia de noticias Reuters, que el hecho es que la mayor sanción para el petróleo venezolano en la producción de crudo se llama Nicolás Maduro y las ineficiencias de PDVSA. Ahora, yo le preguntaría a nuestro invitado, porque, insisto, una cosa tiene que ver con la otra, ¿de dónde va a sacar el gobierno nacional para alimentar una subasta o un sistema de subastas como anunciaba? ¿Se va a mantener Tarek El Aissami si la producción de petróleo continúa cayendo? Quisiera su comentario. Mira, el primer punto que toca con el tema de las sanciones, a mí me parece maravilloso que por fin el gobierno de los Estados Unidos entienda que la mayor sanción petrolera que tiene Venezuela no tiene que venir de Estados Unidos, ya la tiene con Nicolás Maduro, ya la tiene con la actual junta directiva que está en PDVSA. Estos señores en cuestión de 10 meses han disminuido la producción petrolera en más de 600.000 barriles diarios, a razón de casi 60.000 barriles diarios por mes. O sea, eso es prácticamente récord en la historia de Venezuela. Entonces, ¿para qué sancionarlos más? ¿Para qué poner más impedimentos si la peor sanción que tenemos es la política petrolera de este gobierno, que la heredó del gobierno pasado? Eso debemos tenerlo claro. ¿De dónde va a sacar la plata el gobierno? Mira, el gobierno no va a sacar la plata, el gobierno no la tiene, el gobierno hace un anuncio, genera un gran pote de humo, vamos a ver algunas subastas tal vez con montos importantes, que ya se estaban comercializando 3, 4 millones de dólares, donde supuestamente venían del sector privado. Aquí la pregunta es, ¿por qué cambiar las reglas del DICOM cuando supuestamente estaba funcionando muy bien, según mismas palabras del gobierno, que estaban negociando dólares del sector privado, dólares que ahora no se van a poder negociar? ¿Por qué no se pueden negociar los dólares del sector privado y tenemos que obligarnos a comprar euros u otras monedas que tal vez no tengan la misma liquidez que tenga el dólar? El euro perfecto, y más si lo van a vender a una tasa de 60, de 70, que es más o menos la tasa del euro. Aquí la conclusión es que el gobierno no tiene una política cambiaria clara, como no la ha tenido en estos 6 años en el poder, o como no la ha tenido desde el control de cambio. Y lo que vamos a tener es lo mismo que teníamos con el DICOM anterior.
promesas de que viene una gran cantidad de euros, promesas que no se van a cumplir porque a pesar de que el precio del petróleo está alto, la producción petrolera cada día es menor y cada día un porcentaje mayor de esa producción petrolera hay que destinarla a pagar deuda de China, de Rusia, de regalarle unos barrilitos que cada día son menos, pero igual se le regalan a Petrocaribe, y también destinar al mercado interno. El gran problema de Venezuela y del gobierno en materia de generación de divisas no es cambiarle el nombre al DICOM o colocarle euros, no. Es generar las divisas y esas divisas vienen del sector petrolero. Si no recuperas el sector petrolero, no tienes las divisas para alimentar ningún sistema cambiario. Y la mejor política cambiaria que podemos tener en Venezuela hoy, la única que genera algún tipo de bienestar, es la eliminación del control de cambio. El control de cambio es una fuente no solamente inagotable de corrupción, como dijimos, es una fuente inagotable de distorsiones y de problemas para el sector privado. Entonces, elimina el control de cambio, vamos a una tasa de cambio de mercado, a ver hasta dónde va, y empecemos a trabajar por el bienestar del país. Lamentablemente tenemos un gobierno que pareciera que no le gusta esa palabra, bienestar para los venezolanos. Finalmente, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, ¿por qué el gobierno no promueve una subasta de petros? Porque el petro no existe. El petro lamentablemente no existe. O sea, tú no puedes, lamentablemente, que decirse, el gobierno se pone bravo cuando uno dice otras cosas, pero si no hay demanda de algo, esa cosa no existe, no tiene precio. Y más aún, ¿dónde están los petros? O sea, nos dijeron que iban a estar los petros, supuestamente vienen en noviembre, cada vez lo alejan más. Primero nos hablaron de que el petro era una criptomoneda, luego nos dijeron que era una unidad de cuenta, ahora nos dicen que el petro es un criptoactivo, y donde en el white paper ahora no solamente depende del petróleo, que antes por lo menos su precio era $60, sino que ahora depende de diamantes, de oro, de hierro, lo cual hace que su precio sean $400, 400 y pico, lo que hace que el salario mínimo en Venezuela debería estar en $200, y efectivamente el salario mínimo está anclado al petro y es medio petro. Esas son las inconsistencias que tiene el gobierno en materia económica que hace que no se le tenga credibilidad. Por eso es que el petro no existe, porque no solamente es que está sancionado, es que el petro no existe. O sea, nadie puede decir que tiene un wallet, que tiene su wallet en el teléfono y que tiene tantos petros. El gobierno lo va a hacer. Oye, puede ser que llegue algo en el mediano y largo plazo, pero el petro no es la solución de Venezuela. La solución de Venezuela es hacer una política económica coherente, una política económica que le devuelva la credibilidad y le devuelva la estabilidad económica a Venezuela. Y eso no se va a lograr con Nicolás Maduro, lamentablemente es así. Gracias, Luis Oliveros. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. ¿Quieres un remedio para la gripe? Mejora tu vida social. Colegas, amigos, pareja y parientes pueden actuar como un equipo protector contra la gripe. Sí, escucha. Existen estudios formales que sugieren que las personas con vidas sociales más activas estaban más sanas y vivían más. Una vía poderosa para aumentar tu círculo de amistades es, sí, el ejercicio. Ahora, en vez de pensar que tienes que tener una fuerza de voluntad sobrehumana para ir a moverte por lo menos media hora, enriquece tu momento de ejercicio con el contacto social. Escucha estos tips. Practica un deporte de equipo. Te comprometerás con toda una temporada de ejercicio y conocerás personas con tus mismos intereses. Busca un amigo para entrenar. Ejercítate por una causa. Correr por el cáncer de mama, por la lactancia materna, son algunas de las iniciativas formales que existen. Esto dará más inspiración a tu ejercicio y creará un espacio para compartirlo. Asiste a una clase de grupo. Tendrás dudas que aclarar con el instructor, ejercicios para hacer en parejas o en grupos que fomentarán la interacción social. ¿Ya tienes tu grupo de ejercicio? Cuéntanos tu experiencia por @MayraPradoL. Ampliar tu círculo social te inducirá a un estado de bienestar que hace a tu sistema inmunológico más fuerte, evitando alteraciones de salud como la gripe. ¿Qué esperas?
todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tokio, Los Rock, En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Contáctanos 212-9430812 o en @tripping piso abajo BE, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y estas medidas en materia cambiaria tienen especial impacto, sobre todo en regiones fronterizas de nuestro país. Nos trasladamos al estado Táchira, allí recibe nuestra llamada Eileen Cardoso, periodista de La Opinión de Cúcuta. Eileen, como siempre, gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, Mariale, buenos días a toda tu audiencia. Cuéntame, ¿cuál es la inquietud que tienen el día de hoy? Pues muchas inquietudes, pero la verdad nos interesa mucho conocer lo que está pasando en materia cambiaria. Sabemos que, bueno, concretamente en el estado Táchira ya prácticamente buena parte de las transacciones se hacen en pesos colombianos. El gobierno ahora quiere eliminar el dólar del sistema cambiario en nuestro país para darle preferencia al euro. Yo quisiera tu comentario a propósito de lo que está ocurriendo con la moneda y sobre todo el soberano, el bolívar soberano en el estado Táchira. Te escuchamos. Mira, tal como tú lo señalas, realmente en el estado Táchira el efectivo brilla por su ausencia, como en buena parte del país, y pues por la cercanía con Colombia, la moneda que se usa para las transacciones cotidianas en el mercado, para la compra de repuestos, para las cosas del día a día de las personas, es básicamente el peso colombiano. Algunas transacciones también se hacen en dólares dependiendo de los montos, pero pues el día a día de tachirense es en pesos colombianos. La eliminación del dólar del sistema cambiario venezolano, tal como tú lo comentas, pues yo particularmente percibo que en el estado Táchira por lo menos sería solo en papel, porque la cercanía con Colombia permite a la gente acceder a dólares en la frontera colombiana y pues continuar haciendo las transacciones que habitualmente hacen esa moneda dentro de esta parte del territorio venezolano, aunque entiendo que para el resto del país eso pueda complicarse un poco. Eso también podría significar un incremento de el volumen de personas que vienen de otras partes del país a Colombia, que ya no solo vendrán como lo hacen ahora a buscar medicinas y buscar alimentos, sino también
a buscar algunos dólares para poder cumplir con los compromisos que tengan en sus empresas o en sus negocios. Además, Eli, nos interesaba conocer lo que está ocurriendo con la gasolina. El gobierno ha ido postergando el incremento del combustible, se ha hecho mal y tarde. En el caso concreto del Táchira, les ha tocado vivir ustedes o convivir con esto del chip. Cuéntanos el impacto que esto ha tenido para surtir combustible en esta zona de Venezuela. Te escuchamos. Mira, el estado Táchira tiene el triste récord de ser el único estado de Venezuela con un sistema de regulación para la adquisición del combustible que las personas utilizan. Eso ya tiene, perdí la cuenta, pero tiene como 6 años implementado el sistema del chip acá en el Táchira. Se hizo con la idea de frenar el contrabando y realmente lo que hemos visto es que no ha servido para ese fin, para ese propósito, y solo ha servido para amargarle la vida a todos los tachirenses que pierden cada vez más tiempo en cola. Con las dificultades de suministro que han habido en los últimos días, no solo en el estado Táchira, sino en buena parte del país, sobre todo en la zona del occidente, a raíz de los fuertes cortes eléctricos en Zulia y de algunas fallas en los sistemas de producción, las colas en el Táchira llegaron a tener más de 1.000 vehículos en cada estación de combustible, colas de una semana. En la frontera hubo personas, porque hacia la frontera es mucho más difícil el acceso a combustible, porque la mayoría de las gandolas que van son desviadas hacia las trochas. Eso no lo hace un ciudadano común. Eso pues tiene otros alcances y otras implicaciones. Entonces las bombas de la frontera no son surtidas con la frecuencia que deberían, o con mucha menos frecuencia de la que está prevista, y pues en estas situaciones de crisis la gente de la frontera hace hasta 10 días de cola para surtir una vez de combustible sus vehículos y siguen teniendo acceso limitado al combustible. Esta situación de los precios yo no creo que el gobierno la esté postergando por consideración hacia los venezolanos, sino porque primero la experiencia que vimos aquí cuando se anunció inicialmente la puesta en funcionamiento del plan piloto para la implementación del suministro de combustible a través del carnet de la patria, lo que vimos en campo es que ninguna estación de servicio tiene cobertura de Wi-Fi y los aparaticos con los que leen el bendito carnet de la patria necesitan Wi-Fi. Entonces, no hay telefonía móvil, no hay mucho menos Wi-Fi, pues esto es simplemente inaplicable. Tal cual estación que esté cerca de algún sitio que pueda, digamos, absorber un poco del Wi-Fi de algún otro lugar, pues podrá funcionar, pero no es una cuestión viable para la totalidad de las estaciones de servicio. Gracias, Eileen Cardoso, desde el estado Táchira. Bueno, queríamos poner en evidencia que el gobierno no toma en consideración lo que está ocurriendo en nuestro país al momento de anunciar medidas económicas. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En épocas de crisis económica nadie da ofertas, pero Cauchera Fran Luis te da el 7% de descuento en todos sus neumáticos para vehículos de carga, pasajeros o particular. Cauchera Fran Luis en Quinta Crespo, final de la avenida Baral, entre la bomba y el banco. Aprovecha 7% de descuento en Cauchera Fran Luis, tu mejor opción.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.